sabréis, trabajo en una tienda de cara al público y a base de todos estos años que estaba allí he detectado varios tipos de clientes, ¿no? Y me he dedicado a hacer un listado con ellos. Vale, lo he puesto así para no herir sentimientos a nadie, ¿no? Pues para buena gente y la gente me lo envuelve. ¿Vale? Sin fotos ni nada. No, hombre, es que... Entonces, la buena gente, ¿no? Entiende que estás trabajando en un sitio de cara al público y pues no te toca mucho la moral, por así decirlo. Y van de buen rollo. Entonces, bueno, normalmente ponen de buen humor a comprar, se esperan lo que haga falta, que le busques algo, que seas amable y tal, y suelen ser simpáticos y amables, ¿no? Te agradecen que les ayudes y se lo toman todo bien. Y esperan sus turnos y si les toca y tal. ¿Vale? Entonces, de toda la buena gente están los que no tienen ni idea. ¿No? Normalmente vienen con un listado de algún familiar o algo y te dicen, oye, búscame tal o cual, ¿no? Entonces tú le ayudas. Igual que los de buen rollo, si no están muy agradecidos, les ayuda correctamente y tal. Con eso conseguimos que las personas vuelvan a comprar al mismo sitio y se lleven más cosas. Luego está la familia numerosa, ¿no? Que dice que suele venir toda la familia de hijos, padres, madres y abuelos, ¿no? Y le dicen a los niños pues, que te pregunten a ti qué estás vendiendo, ¿no? Pregúntale qué es lo que quieres. Por norma te dicen, si encuentras lo que buscas, ¿no? Pues el niño suele poner cara de éxtasis y se van más contentos que... Luego están los desorientados, que es la gente que viene a comprar y realmente no sabe ni dónde está, ni lo que busca, ni nada. Entonces la fase más común es un poco más y me comen. Me suele pasar con las Wii's y las Plays que están justo de al lado, ¿no? Y les tienes que decir, no, si lo tienes ahí al lado. Hostia, ¿no? También los que están los que te preguntan otra cosa de la tienda en la que trabajas, en la otra sección, ¿no? Que lo típico es los pendrives, pasillo 50 a la derecha, me vas a diciendo lo mismo y luego si tenemos bambas, a veces os preguntan nada. Luego están los que piden consejo, ¿no? Te vienen con una idea y tú les ayudas a elegir entre una u otra. Si lo haces bien realmente, pues volverán, como decía antes también, y eso, volverán y seguramente volverán a que les aconsejes de nuevo para llevarse otra cosa. Si les aconsejas bien, claro, si no, no te llevas. Vale, luego están los que te ponen al teléfono, también que son típicos, ¿no? Te vienen, no saben lo que tienen que comprar y luego te cogen y te dan el móvil y te dicen, oye, habla con mi sobrino que te dirá lo que quiere. No sé si entiendes cómo puedes, ¿no? A la gente, pero bueno. Luego está la no tan buena gente, ¿no? Que creen que estás allí para ser como el mayordomo de los ferreros, básicamente. Suelen estar enfadados por razón o sin, y normalmente se molestan cuando no hay nadie en la sección, que es algo habitual en MediaMarkt porque somos poca gente y no encuentran lo que buscan, ¿no? Otros vienen enfadados de casa, se enfadan allí con sus parejas y familiares, que también lo he visto. Y luego, pues bueno, por norma nos molestan un poco, pero hay que estar siempre con la sonrisa entendiendo, si no, malamente. ¿No? Luego están, dentro de ese grupo están los exagerados, porque son la tipo de persona que no exagera los intervalos de tiempo en el que el vendedor no está en tienda. Entonces, para ellos la fórmula es así, 2 minutos equivalen a 15 minutos de reloj y 15 minutos equivale a 1 hora. Está comprobado, esto es matemático. Luego están los desagradecidos, ¿no? Que por mucho que busques algo y te lo ocurres, realmente te miran con cara de asco y se la sin decir nada. Es como ver el cielo y la tierra, para encontrar lo que buscan, cuando por fin se lo des, te miran con cara diferente. Luego están los que no estamos satisfechos, ¿no? Que son los que no suelen entender que si un artículo no está, no aparecerá por arte de magia. Eso me pasa mucho. Y por norma general, ellos mismos después de la negativa se dedican a buscarlo por su cuenta y si pueden desordenarán todo lineal y lo dejarán todo hecho Cristo, que eso también lo he visto muchas veces. Luego están los que buscan cosas imposibles, ¿no? Que suelen ser personas que buscan material descatalogado o ediciones de cosas que realmente ya no existen ni están a la venta, ni estarán nunca, ¿no? Dice, también existe la variante de los que buscan casas imposibles de buen rollo, que ya te llevan bien con ellos y se lo toman a risa, no te dicen, bueno, pues no pasa nada. No, por ejemplo, tienes una edición especial de Uncharted de la que tienes un vestido de mujer, no, pero sí, existe ya. Luego están los que amenazan con ir a otro sitio, que esto es bastante común, ¿eh? Es bastante común. Dice, viene buscando algo y si no satisface el precio o no tienes lo que buscan, te dicen, pues vamos a Carrefour, que hay el mejor. Eso me pasa siempre. Yo les digo que se vayan también a Eroski, pues así. Ahí también lo tienen bien. Luego están los que no respetan el turno, ¿no? Su especialidad es que cuando tienes una cola larga de personas, preguntan rápido, no vas a llegar sin esperar a que les toque y realmente lo que consigues con eso es que se enfaden los demás. Claro, yo, por norma general, los vendedores no somos capaces de ver a quién le toca el turno y solemos quedarse bastante, ¿no? Pero bueno. Luego están los que preguntan sin cesar, ¿no? Que te preguntan absolutamente por todo el material que se van a comprar, te piden 200 complementos, 200 juegos de todo y te estás un montón de rato con ellos y realmente luego te dicen que se lo piensan y no se lo llevan. Eso también. Esta Navidad ha sido eso.
estadística un tanto cutre de gente, de la buena gente este año, el 3%, y nos dan no, lo he puesto al revés, bueno, sí, igual. Así, así. Y también me he permitido el lujo de poner un top de frases míticas. He hecho un top de 3, ¿no? 3 plásticos. Esta fue una vez que me hizo bastante gracia, ¿no? Luego tienes el juego de tío que salta, esta ha sido la estrella de esta Navidad.